Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos antes de la pausa, en Entrevista Venevisión el día de hoy nos acompaña Leonardo Palacios. Él es el presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, abogado tributarista. Bienvenido una vez más a Entrevista Venevisión. Muchas gracias, buenos días. Muchísimos temas que tocar en esta área, pero queremos comenzar un poco sobre lo que entró en vigencia el día de ayer, el impuesto a generar las grandes transacciones financieras. ¿De qué se trata esta medida? Ese es el mismo impuesto al débito bancario de 1994, la misma variación que correspondió al impuesto a las transacciones financieras. Es un mismo impuesto, a pesar que en la exposición de motivos se dice que es un impuesto distinto a los impuestos mencionados. Es un impuesto que en principio van a pagar los contribuyentes especiales, que sean personas jurídicas y sean especiales de acuerdo a la designación que hace el SENIAT. Sin embargo, hay casos donde formalmente personas naturales pueden ser sometidas al pago del impuesto. Y además es un impuesto que se reflejará en el precio de bienes y servicios. Todo impuesto se traslada, todo impuesto tiene una repercusión y un impuesto inflacionario como este, distorsivo como este, va a tener un impacto enorme. Adicionalmente, si tú tienes en cuenta que tenemos una planificación centralizada que está estructurada por controles desde la importación hasta la exportación, pasando por costos, precios, rentabilidad, formas de distribución, decisiones de consumo, ese impuesto no va a ser reconocido en la estructura de costos, no va a ser reflejado ni autorizado por el ASUNDECOP en la estructura de costos, no es deducible el impuesto sobre la renta, de manera que el impacto va a ser múltiple, se piramida, y eso va a llevar también a la tendencia de la República, del fisco, a desconocer su deducción del impuesto sobre la renta. Este que es un impuesto perverso, esto es una máquina perversa de producir dinero, que en los primeros meses es importante la recaudación, pero después entonces, dentro del marco que tenemos nosotros y la estructura que tenemos muy influenciada por la inflación, los efectos perversos de la devaluación, que ambos se traducen en impuestos adicionales, va a trancar el juego. En otras palabras, va a producirse mayor razonamiento, mayor escasez y, por supuesto, menos capacidad de adquisición por parte del venezolano. Ahora, ¿cómo se traduce esto tomando en cuenta que también a finales del año pasado, a través de la ley habilitante, el presidente Maduro hizo la modificación del impuesto sobre la renta? El impuesto sobre la renta es la columna vertebral de todo el sistema tributario. En los últimos 3 lustros se ha degenerado el impuesto, se ha destruido la esencia progresiva del impuesto. Eso significa que es la columna vertebral que permite que todos los venezolanos, las personas naturales y las jurídicas, sean sometidas a consulta cierta a su capacidad contributiva. Tiene varios efectos perversos. Uno es el pretender desconocer que no existe inflación. Eso va acompañado de varios elementos. Uno, derogan todo el sistema de ajuste por inflación para las instituciones financieras, para el sector bursátil, del mercado de valores, para el sector asegurador y para los grandes contribuyentes. De manera que la inflación no existe para este tipo de empresas. Eso es inconstitucional, es discriminatorio. Pero adicionalmente hay una tendencia de ocultar la inflación y no modificar la variación o la corrección de la unidad tributaria por parte del Banco Central de Venezuela y por parte del gobierno. Se modifica después de mucho tiempo la unidad tributaria a septiembre del 2015, pero por un valor de 150, cuando sabemos nosotros que la inflación en Venezuela, el índice de inflación es mucho, pero mucho mayor a ese porcentaje. Por supuesto, al no modificarse la unidad tributaria, se afecta a las personas naturales, porque si tú tomas lo que es el mínimo exento, es decir, lo necesario para vivir, son 774 unidades tributarias. Si tú no recoges la inflación, multiplicas esas 774 por 150, vamos a tener que no vas a pagar impuestos cuando tengas un mínimo exento de 116.000 bolívares. Y la canasta básica, ¿cuánto está? En 80.000. ¿Y qué pasa con vivienda? ¿Qué pasa con seguro? Es decir, eso no alcanza para que el venezolano tenga una situación no expuesta para sufragar el bienestar por parte del impuesto. Y eso va a ser en cualquier otro tipo de impuesto que utilice la unidad tributaria. Por eso es que la Asamblea Nacional pidió a través de la Comisión de Finanzas, modifica la unidad tributaria como debe ser para poder corregirla y poder expresar esta magnitud económica que permite la variación tanto de las indemnizaciones y beneficios laborales como los pagos de tributos, como también los derechos que tienen los contribuyentes frente al fisco. Bajo esa premisa, estamos a punto de pagar el impuesto. Si no se modifica la unidad tributaria, ¿quiénes tenemos que pagar el impuesto? Velo de la siguiente manera. Con la estructura de impuestos que tenemos y con la inflación y la devaluación, que son dos grandes impuestos no legislados, que le interesa al gobierno la
la dificultad que hay para la fijación cambiaria y no corregir la inflación, eso se traduce en impuestos, en facilidad de recursos. Y ahí por ese lado, todos los venezolanos estamos pagando impuestos. Si adicionalmente incorpora a las transacciones financieras, que son grandes en teoría transacciones financieras, eso también va a afectar el precio de bienes y servicios. Y además hay algo muy grave, todas las empresas, y no estamos imaginando las grandes empresas, estamos hablando de empresas medianas, pymes, que van a estar bajo el régimen de contribuciones especiales. Cuando tú pagues impuestos a las contribuciones para fiscales, INSES, Banavi, Seguro Social, INSACEL, Deporte, Conatel, al monto que te corresponde pagar, tienes que agregarle 0.75%. Si pagas, por ejemplo, una tasa materializada en timbre fiscal a la Administración Tributaria de Aragua, que tiene unos elementos confiscatorios totalmente, vas a tener que a ese monto pagar 0.75%. Si pagas los impuestos municipales y hay empresas que tienen carácter industrial en un municipio, pero carácter comercial en muchos municipios, a cada municipio que le pagues va a generar además un 0.75%. Cuando tú no lo puedes deducir del impuesto sobre la renta, ¿qué es lo que hace? Lo piramidas en el costo y lo recuperas vía precio. Obviamente, al tener una estructura de costos absolutamente controlada por la SUNDECOP y unos elementos que te impiden tener una sinceración de tu estructura de costos, ¿qué es lo que va a afectar la productividad? Al no tener productividad va a haber mayor oferta, mayor demanda de bienes, menos oferta y en consecuencia esquemas de razonamiento que estamos viendo hoy en día. Bajo esa premisa, ¿cuál puede ser entonces el impacto a corto y a mediano plazo de este tipo de medidas, de este tipo de reformas? Desde el punto de vista recaudatorio, ninguno. Desde el punto de desmantelamiento del sistema tributario, mucho. No hay capacidad contributiva consultada, no hay legalidad, es el producto de ejercicio de decretos leyes que no fueron discutidos con nadie, ni siquiera con el SENIAT. Decretos leyes que no tienen técnica legislativa, llegan a confusión y por lo tanto son alicientes de evasión y ilusión fiscal. Y sin embargo el presidente en el decreto de emergencia pidió medidas para eliminar la evasión y la ilusión y eso no se resuelve de la noche a la mañana. Este sistema tributario busca solapamiento, este sistema tributario es desarmonizado, no es coordinado. En consecuencia, quien va a pagar somos tú y yo como ciudadanos y todos tus televidentes. Bien, se nos acabó el tiempo, nos quedaron muchos temas del tintero, así que está invitado para una próxima oportunidad. Gracias. El doctor Leonardo Palacios, abogado tributarista y además presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Néstor, volvemos contigo.